Aunque ya habían hablado 2 veces los presidentes de Estados Unidos y México, en realidad esta tercera vez fue más formal porque pues llevaba una agenda y establecida y además pues así le llamaron, ¿no? Una reunión virtual. Yo los vi muy relajados, Biden lo vi muy contento, el presidente López Obrador estaba también muy décontracté, como dicen en francés, también muy relajado. Ya saben, la primera vez se dio en una charla cuando el presidente López Obrador fue a Valladolid y ahí estuvo junto a él el canciller y el gobernador de Yucatán. Y ahí charlaron. Y luego en una segunda ocasión, si no me equivoco, fue en casa de Poncho Romo. Igual charlaron el presidente, los dos presidentes. Pero ahora ya sí fue formal, pudiéramos decir la primera entrevista hecha y derecha. Vean, y también es muy importante señalarlo. El presidente Biden, por su edad, por mil consideraciones que no ven al caso ahora señalar, tampoco está hablando mucho con los mandatarios del mundo. Precisamente hoy estaba leyendo una nota de la prensa estadounidense en donde muchas labores de política exterior se las ha cedido en forma inusitada a la vicepresidenta Kamala Harris. Por ejemplo, el hablar con Macron, con Justin Trudeau, con el primer ministro australiano, así por el estilo. Me llama mucho la atención esa nota hoy en la prensa estadounidense. Bueno, eso pues le da mayor relieve, porque además es real. La frontera de México con Estados Unidos es de la más alta seguridad nacional para ellos. Y no fue gratuito que no solamente concurriera el secretario de Estado, Anthony Blinken, sino más que nada quien tomó la batuta, yo diría, del lado estadounidense de la reunión, fue Alejandro Mayorkas, que es el encargado, o el secretario, para decirlo bien, del Homeland Security, de la seguridad del hogar. Bueno, en México en serio son tan chafas los que abordan estos temas y luego dan lecciones y dicen que fue un fracaso la reunión. Confundieron, no saben ni qué es un secretario de seguridad del hogar y qué es el consejero de seguridad nacional. Yo leí eso, ¿eso es dónde salieron? Y son los que desgraciadamente desinforman a la mayor parte de la población en México, nos guste o no. Bueno, les digo abierta, son los que participaron. Del lado mexicano, el presidente López Obrador estuvo con el canciller y con Rosa Isela Rodríguez, que ahora está a cargo de pues de la seguridad de México, lo que sea, que destrozó, me van a perdonar mucho mis amigos de la 4T, que despedazó Durazo. Entonces, es muy interesante cómo fue. Vean, les voy a citar la prensa estadounidense, los títulos. Por ejemplo, aquí tengo el título del New York Times. Y conste que no es un periódico muy por Andrés Manuel. Como son prosoros, pues a cada rato que pueden le pegan. Y él también se les devuelve los golpes. Por ejemplo, dice aquí, Biden busca ayuda del presidente mexicano en la frontera. Fíjense, Biden busca ayuda. Bueno, y yo de repente leo los títulos, y algunos, no todos los leo, hay unos que son ilegibles, y veo los títulos, todos contra el presidente López Obrador, diciendo que fue un fracaso, que Biden lo apabulló. Bueno, vean, lo está diciendo el New York Times, no soy yo, ahí está el título. Bueno, y luego me voy al Washington Post y veo que cita que fue una reunión amigable y positiva. Es decir, todos esos agoreros del apocalipsis de que Castañeda y su grupo, ¿no? Eso ya es muy sabido. Y ahorita les voy a dar
la razón por qué Castañeda, Zuckerman, Gabriel Guerra, toda la fauna, ¿no? Antimexicana, básicamente antimexicana. Estos cuates odian a México. Yo creo que con tal de que derrocara al presidente López Obrador, que no es una cosa fácil, obviamente, menos estos, ¿no? Pues encienden su cigarro con tal de incendiar al planeta. No les importa un pepino el país. Bueno, nunca fueron pro-mexicanos, yo lo puedo demostrar. Son incluso antimexicanos. Vean, Castañeda insultó a los oaxaqueños, pues una de las esencias de México, con la civilización zapoteca, igual que Zuckerman, igual que Gabriel Cuadre. El Bronco a cada rato denosta al sur de México. Son antimexicanos, Corral, todos esos odian a México, se quieren separar, pero el problema es que en Estados Unidos no los quieren. Ellos, si no, ya los hubieran dejado. Bueno, ya regresaremos a ese renglón. ¿Por qué esa autoflagelación? ¿Por qué ese rencor contra México? Me llama mucho la atención. Eso ya es digno de un estudio psiquiátrico colectivo. Y no estoy bromeando. Bueno, un día lo haré. Entonces, regresando al tema, yo los vi muy relax a los dos. Biden estaba contentísimo, así lo vi. Seguramente lo hizo reír en algo López Obrador. Obviamente los dos tenían las banderas respectivas. Y me llamó mucho la atención que los dos hicieran alusión a cosas en común. Vean, poco se sabe, pero el presidente Biden es muy devoto, es devoto católico. Incluso mucho se habla que trae agenda compartida con el Papa Francisco, jesuita, no lo sé. Eso, sí noto que hay gran convergencia, hay gran amistad, hay gran devoción de Biden. Ustedes ven, cada domingo va a una iglesia católica y él nunca lo ha ocultado. Incluso me llamó la atención que el presidente López Obrador, que es muy observador en esos temas, haya dicho que el presidente Biden sea devoto de la Virgen de Guadalupe. Imagínense. Y además, ustedes lo ven detrás de la oficina oval, el presidente Biden tiene la imagen tiene un busto de César Chávez, que ustedes saben fue un gran, pues yo diría un contestatario, libertario, mexicano, agrícola en California. Porque también a veces se olvidan, han caído en ese maniqueísmo barato de que o estás con Trump o estás con Biden. No, aquí la relación de México y Estados Unidos es institucional, así debe ser. Y fíjense que lo dijo muy bien, lo dijeron los dos presidentes, por cierto, y me llamó mucho la atención. Biden comentó de que él desde Obama, cuando compartió la vicepresidencia, bueno, con Obama y presidente, la relación de México era de igual a igual. Bueno, eso es una vacilada, ¿no? Pero lo dijo. Ya por lo menos no nos insultan y no nos pisotean, ¿no? No puede ser igual, digo, tampoco hay que perder. Dependemos de 6 rubros de ingresos en México, dependemos de 5. ¿Cómo? ¿Cuál igualdad? Luego la cotización del peso, bueno, no me quiero meter en mayor profundidad, Saben lo ha hecho en otras ocasiones, y me llamó la atención también que lo abordara el presidente López Obrador en su conferencia de prensa y comentase de que hay respeto de Biden hacia México, a la soberanía, que no ven a México como un patio trasero. Bueno, eso ya, a ver, es otro tema. Está bien soñar, ¿no? Ahí lo dejo, pero vean, lo que quiero decir es 3 llamadas de teléfono con Biden, una en específico, una reunión formal. No sucedió aquello de que ya llega Biden y corre Andrés Manuel de la presidencia, ¿no? Que era toda esta fauna, y Televisa empezó a comentar, ¿no? Calderón, con tal de que liberasen a Genaro García Luna. Bueno, el Loretito ya es de carcajada. Su Broso, que es más serio, curiosamente Broso, ahorita es el serio de esa dupla.
Bueno, y toda la AFA, todos los que ya conocen, el Aguilar Camino, etcétera. En serio, no hay seriedad, como no son analistas, son propagandistas. Entonces uno no le puede pedir a un propagandista que haga análisis, no lo sabe hacer. Tiene que seguir el león de sus amos, pues son esclavos, ya sabemos de quiénes. Entonces, yo lo que quiero abordar es tres puntos principales, que son los que se manejaron, sin más, y para no perder mucho el tiempo. Pero sí quería dar el tono, yo diría el environment, la ambientación que se dio entre ambos. Duró más o menos 1 hora 15 minutos la reunión. Andrés Manuel muy vivo como siempre. Imagínense tener que sortear a dos presidentes de Estados Unidos como Trump y Biden, que se están peleando y matando en Estados Unidos, y que son, nos guste o no, tienen el botón nuclear de esa superpotencia. Y yo creo que lo ha hecho muy bien el presidente López Obrador, se adaptó a la presidencia de Trump en la medida de lo posible. Le han criticado, pero porque esa era la exigencia, porque realmente el talón de Aquiles entre México y Estados Unidos sigue siendo la cuestión migratoria, más que otros temas, y ahora lo abordaré. Le critican que obligó al presidente López Obrador a enviar al ejército a la frontera sur para detener la migración de Centroamérica, que tiene componentes muy añejos. Yo diría desde la Guerra Fría, desde el Irán-Contras, es más complejo de lo que a veces se aborda en forma banal y simplona. Y ahora, de nueva cuenta, surgió, es decir, el tema central que se dio entre Biden y Andrés Manuel fue otra vez la migración. Y a ese le dedicaremos, yo creo que la parte final. Entonces, inicio, vean, mucho se manejó, la gente de Castañeda y su grupo, ¿no? Todo el grupo antimexicano, de que lo iban a regañar por el asunto. Bueno, a Castañeda lo regañaban, pero a Andrés no se deja regañar, es la gran diferencia. Que lo iban a regañar y maltratar por la cuestión de la reforma eléctrica, lo cual abordó muy bien el presidente López Obrador, en que pues era un asunto de corrupción, y luego pues se vería venir todo lo que tiene que ver con la situación de las energías alternativas. Y la otra era la cuestión de la seguridad, que estaban furiosos los Estados Unidos porque después del retorno del general Cienfuegos, pues México pues le puso un alto a las extralimitaciones de la DEA, y ya no se diga de otras agencias, específicamente de la DEA. Obviamente no sucedió nada de eso, es lo que quieren. Es decir, estos cuates quieren derrocar al presidente López Obrador, no saben cómo. Lo que pasa es que la mayoría del país pues no lo acepta. Es decir, por eso son antidemócratas, golpistas, tienen que recurrir. Y el ejército, que sigue siendo el bastión principal, ya lo dijo el mismo presidente López Obrador, de la 4T, ya se dio que en el seno mismo de la 4T hay una bola de traidores que para qué ahondamos en ellos, que también comparten la agenda, ustedes saben que yo lo sé, comparten la agenda con Castañeda, Krause y Alejandro Frank-Hueflich. Cuidado, ahí está la agenda de Soros. Bueno, no se dio ninguna de las dos. Ahora, en materia de seguridad, a quien más le conviene la seguridad es Estados Unidos, más que a México. Por eso hay que resolver la cuestión migratoria. Entonces, dicho esto, no pasó nada, no sucedió el apocalipsis, no regañaron a Andrés Manuel. Yo vi al revés, un Biden muy amable, afable, que además, vean, de que yo he seguido mucho la política estadounidense, pero siempre me llamó la atención de que Biden, desde que era vicepresidente y antes de senador, él clamaba de que el talón de Aquiles de Rusia es su situación demográfica. Es decir, cuando habían llegado a una tasa de crecimiento cero, así se conoce técnicamente. Es decir, habían
más muertes que nacimientos. Entonces me llamó la atención que esa situación. Y ahora igual, me estoy dando cuenta que está abordando Biden con un buen ojo demográfico la situación de no solamente la migración, sino de el crecimiento demográfico de los, él les llamó hispanos, ya saben, yo detesto esa palabreja, todavía acepto latinos, pues es la palabreja de una terminología que le conviene a la oficina del censo, que subrepresenta a los mexicanos, y comenta Biden de que los hispanos tenían el mayor crecimiento veloz de los Estados Unidos, lo cual es totalmente cierto por una razón, sobre todo en cantidad, ¿no? No estoy hablando de los asiáticos, que también están creciendo mucho, pero todavía es una minoría, yo diría, ínfima, todavía no. La de los mexicanos, ya los mexicanos están a la par de los afro. A veces se pierde ese dato. Pero sí comenta de que ese crecimiento se está dando en forma veloz, pero sobre todo, yo que me he consagrado un poco a ese tema, de los centennials, más que de los millennials. Eso es fundamental entenderlo. Y la mayor parte, ustedes lo saben, de los llamados latinos, entre 62 y 65%, pues son los mexicanos. Naturalmente que lo sabe Biden. Y él lo tiene en su agenda. Y es muy sensible a esa temática. Bueno, entonces ahí nace de que el presidente Biden sea muy proclive. No va a ser fácil. Vean, muchas cosas que quieren tanto el presidente López Obrador como Biden no serán fáciles de pasar en el Congreso, que es un Congreso muy dividido, sobre todo el Senado que está empatado. No va a salir a cada rato la vicepresidenta Kamala Harris a desempatar. Entonces, también esto crea tensiones y en Estados Unidos está pasando una situación muy delicada. Entonces, ante esta situación, yo les diría lo siguiente de los tres temas. Uno, la cuestión del cambio climático. Bueno, se abordó, ahí se da un comunicado, en el comunicado, si uno lee bien entre líneas, no se cierra a la energía alternativa en México. Sería un error entender eso. Lo que ahí se enfatiza es de que pues Estados Unidos está a favor de las energías alternativas y va a haber una mayor cooperación con México. No se metió en el tema de la reforma eléctrica, porque México tiene también sus tiempos, son muy desiguales. El tiempo mexicano es muy desigual del de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia ya meta tecnológica. Nosotros todavía estamos en la era industrial, imagínense. Nos llevan 2 revoluciones industriales de Estados Unidos con México. Entonces estamos en la maquila. Eso también hay que entenderlo. Y Estados Unidos, digo. Ahora, también yo no he hecho las campanas al vuelo. Ahí vieron sus llegues, ¿no? Que dio el Congreso después de la reunión virtual. Un grupo de congresistas, pues arremetió contra la militarización de México. Y ya saben, toda la cantaleta de ataques que parecía que lo había hecho el grupo de Frena en México, ¿no? Prácticamente se los digo así. Bueno, son partes de las negociaciones, pero tampoco es así el cántico de que ya mañana Estados Unidos estaría invadiendo a México para derrocar al presidente López Obrador. Eso es en lo que concierne el cambio climático. Quedaron de acuerdo de ir a una cumbre, no se sabe si va a ser presencial o virtual, que es una agenda muy importante para Biden, pero también tiene serios problemas con Texas, es decir, no la tiene tan sencilla Biden. Además, la agenda, ya lo dijo, la transición energética va a ser a partir de que él entra, él le tocan 4 años, no sabemos qué suceda después, pero su proyección es hasta el año 2050. Y de aquí al 2050, sepa Dios qué va a pasar en Estados Unidos. Bueno, eso es en lo que se refiere al cambio climático. Y luego el otro tema que abordaron fue el de las vacunas. Bueno, y ahí pues era, el presidente López Obrador pidió
pues que tener más acceso a las vacunas estadounidenses, cuando en Estados Unidos todavía no han acabado de vacunar a su población. Entonces ahí vamos a ver más adelante qué sucede. Yo creo que eso pues, en el plazo inmediato es prácticamente imposible. Vamos a ver si funcionan también en Estados Unidos esas vacunas. Hay mucha controversia sobre cierto tipo de vacunas. Vamos a ver cuál es su resultado. Y luego, pues, y entre tanto, bueno, pues México tampoco se va a dejar de vacunar. Yo creo que López-Gatell cometió un gravísimo error. Bueno, ha cometido miles de errores, pero el peor fue lanzarse de lleno con la vacuna de AstraZeneca, que es muy controvertida, y luego con la de Pfizer, ¿no? Bueno, él trae formación de Johns Hopkins, que es un centro, los que conocemos de esas cosas de Estados Unidos. Los que no saben ni están enterados que estudió y ni qué estudió. Johns Hopkins, cuidado, ahí nace todo el concepto de la invasión de Estados Unidos a Irak. Ahí estaba Paul Wolfowitz, subsecretario de la Defensa. Y Bloomberg, que es el que financia la salud pública, pues es uno de los máximos millonarios de Estados Unidos, trae unos 64 mil millones de dólares, muy ligado a Soros, a Bill Gates. Así que hay que tener cuidado la agenda de personal de este señor López-Gatell. Bueno, lo paso por ahí. Yo creo que hasta nos benefició que no nos estén dando sus vacunas, pues no sabemos si sirven o no sirven. Y hay que buscar lo que yo siempre he dicho, el pluralismo de las vacunas. Y bueno, ya darle la vuelta a esto, porque es muy controvertido esto de las vacunas. Y ya me voy al punto final, que es la de la migración. Bueno, no sin antes decir algo, vean, eso es importante. En México, esta publicidad, vean, la desgracia del PAN, se los digo en forma, hay gente muy valiosa en el PAN, gente que pensaba, digo, no hay guerra civil en México hasta donde me quedé, hay que dialogar a veces con las otras partes donde tenemos convergencias de puntos de vista, es la civilización. Yo, por ejemplo, a Derbez, que era el secretario, el canciller que sustituyó a Castañeda con Fox, realmente yo lo tengo todavía, ¿no? Se me hace que era una gente muy sensata. Y él cuando fue canciller, me invitaba seguido a comer a la Cancillería, incluso un día me reunió con el premio Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y también con María Cheto, que formaba parte de Pugwash, una agrupación, pues yo también formo una agrupación en contra de la guerra nuclear, y estoy incluso inscrito en la Cancillería como tal, como fundador de una agrupación que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1985. No me quiero hacer publicidad, eso es irrelevante. Lo único que quiero decir es que si hay gente sensata también en los otros partidos. No tenemos el monopolio en la 4T, no hay que perder la cabeza. Pero esta parte del PAN se me hace muy barbárica, muy cavernícola, en que todo lo que se hace, todo lo que tiene que ver con el presidente López Obrador, ya es igual a Hugo Chávez o igual a Venezuela. Bueno, estos cuates no saben nada de nada. Yo no sé para qué llegaron a la presidencia. Ya pasaste Fox por la presidencia 6 años. Fuiste un desastre. Ya pasaste Calderón por la presidencia 6 años. Fuiste un cataclismo. Y es cuando entre los dos tuvimos la mitad hoy del PIB de México, 500 mil millones de dólares de ingresos en petróleo. Y lo dilapidaron desde cuando el petróleo estaba en $100 el barril. Bueno, entonces, y siguen con la misma cantaleta. Vean, yo creo que ya es tiempo de acabar con ese discurso de primates. Ilústrense. Y el Anaya peor. Pues es el hijo putativo de estos dos. Vean, ¿por qué México no puede ser Venezuela ni puede ser Hugo Chávez? Llegue quien llegue al poder. Uno, primero tenemos un TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. A ver, ¿cómo lo quitas si es un tratado? Ya está escrito, ahí está. ¿Cómo le haces? ¿De dónde sales que se va que nos vamos a volver comunistas? Como este Aguilar Camín.
perfecto oligofrénico, que dice que si te vacunas con la vacuna rusa, te vuelves comunista. ¿No está enterado que en Rusia ya no hay comunismo desde 1991? Vean el nivel de ignorancia, ¿eh? Por eso nadie de estos se atreve a una discusión conmigo, yo los apabullo. En un minuto, ¿eh? No necesito más. Y luego, ahí va la parte peor, que esta no lo conocen, pues no saben de geoestrategia. En México, desgraciadamente, hay una gran ignorancia en geopolítica, y más de los políticos, ¿eh? Se los digo abiertamente. No están enterados que México tiene el paraguas nuclear de un comando que se llama Comando Norte o Northcom. Fíjense lo que son las cosas. México tiene ese paraguas nuclear y lo tiene también Puerto Rico y Bahamas. Entonces, a ver, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Digo, realmente dicen cada barbaridad, pero hay que ya empezar a señalarlas. Pues si uno de estos empiezan a hablar solos y creen que tienen la razón, pueden hablar todo el día, ¿eh? Y durante vean cuántos años y siguen repitiendo lo mismo. Bueno, ya eso era importante señalarlo. Y ya para finalizar la cuestión de la migración, que no es sencilla. Vean, ha aumentado mucho en enero, aumentó mucho el nivel de migración en la frontera de México con Estados Unidos. El presidente Biden es más laxo en ese tema que su antecesor, y incluso ya se volvió, va a ser el tema de la elección del año entrante. Ya saben que tienen elecciones en Estados Unidos, en el Congreso, y de antemano esa es la ruta electoral del Partido Republicano. Trump, ahora que ya resucitó, abiertamente está criticando la política migratoria de Biden, diciendo que ya puso en peligro la seguridad del sur. Sobre todo esto ha afectado a Texas. Ustedes saben, Texas pues, hoy es un bastión del Partido Republicano. Todo eso tiene efectos. Es decir, no es tan sencillo en Estados Unidos esas situaciones. Ahora bien, Biden desea darles la ciudadanía a 11 millones de indocumentados. Siempre lo ha proferido. Y ahora también lo quiere llevar a cabo. Ya lo planteó al Congreso. Vamos a ver si se lo aceptan. No va a ser sencillo. Es una temática. Y conforme más se acerque la elección del 2022, pues va a ser más difícil, porque ya ahí entran las materias locales frente a la cuestión federal que a veces busca un gobierno en Washington. Y ahí se dio, diríamos, la comunicación con el presidente López Obrador en el sentido en que ahora sí que el macuspano, lo digo mal cariñosamente porque es la región de Tabasco, realmente él es de Tepetitán, pero pues forma parte de esa provincia. Entonces él desea el plan Bracero. Ya saben que el plan Bracero funcionó después, durante la Segunda Guerra Mundial, incluso ayudó a Estados Unidos para que mientras estaban sus soldados en la guerra, pues no se quedaban vacías las industrias que necesitaban de mano de obra y más la barata mexicana, ¿no? Es decir, esa se la deben a México. Lo que pasa es que no sabemos explotar nuestras cosas, se los digo abiertamente. Y está proponiendo que vayan entre 600,000 y 800,000 braceros, vamos a ponerle así, de México y Centroamérica para ayudar a Estados Unidos. Bueno, realmente aquí hay que ver, vean, Estados Unidos no sé qué tanto necesite de la mano de obra tal cual, industrial, rural, habría que clasificarla y ver qué tanto podemos también exportar. No me gusta la palabra cuando se trata de humanos, pero no tengo otra. A mano de obra más calificada, ¿no? Sobre todo en materia de, pues ya de los sistemas de alta complejidad, etcétera. Y
Y ahí quedaron los dos, esa es la realidad, en que los equipos respectivos lo iban a estudiar. Naturalmente eso no se iba a resolver en 1 hora 15 minutos. Apenas se están conociendo. Me da mucho gusto que se institucionalice la relación. Y ahí viene otra cuestión que también es fundamental, donde el presidente López Obrador debe presionar, y además fue su idea desde el inicio, lo recuerdo bien, incluso con Trump, de que se ayudara a Centroamérica. Crear un microplan Marshall, ese es de mi cosecha, para Centroamérica y así pues impedir la masiva migración. Y además que esto también ayude al sur de México, que está totalmente, bueno, que fue abandonado por el PRIAN. Se me hace muy buena esa perspectiva. El presidente Biden ha prometido 4,000 millones de dólares para ayudar a Centroamérica. Que no se olviden del sur mexicano, de esos 4,000 millones. Que créame, hay regiones de Chiapas que están hasta mucho peor que Guatemala. Entonces, toda esa región del sur, parece ser que platicó el presidente López Obrador de estos proyectos magníficos, que odian, para no variar, la misma fauna. Krause, ya saben, es no perder el tiempo. Krause, Castañeda, Frank, Aguilar Camín, ya ven que hasta firmaron en contra de los Bocas. Bueno, pues ¿qué quieren? ¿Que seamos esclavos de Israel o qué? ¿Qué es lo que están buscando? O de los israelíes que dominan a Estados Unidos, ¿qué es lo que buscan? Son planes magníficos, el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, pues para ayudar a ese sur que anda todavía en la época rural, ni ha entrado a la época industrial. Cuando Estados Unidos está en la fase ya espacial, en Marte y en la post-tecnología, ya en la cuarta revolución industrial, como se le conoce abiertamente. Entonces ahí lo dejo, esto se va a estudiar, es un tema muy complejo el de la migración. Un día le dedicaré en específico un video. Y para cerrar, les digo, vean, el gran culpable del desastre migratorio con Estados Unidos es Jorge Castañeda Goodman, que fue canciller de 2 años, lo corrió Martita Sagún al unísono de Estados Unidos, que ya no lo aguantaban. Con eso les digo todo. Y por eso llegó Derbez en su lugar, que era una persona sensata, sin duda alguna. Pero Derbez, siendo panista, traía agenda mexicana. Castañeda nunca tuvo agenda mexicana. E incluso lo digo con responsabilidad. Él fue, ya quebró ese banco Stanford, lavador del cártel del Golfo. Eso se dice poco. Pues naturalmente ellos controlan los medios en México, pues eso no se va, de no ser por un servidor, pues nadie se va a enterar. Los medios los tienen totalmente controlados en el país. Y dicho esto, es su gran fracaso, porque él incluso controlaba a Fox. Yo me sé anécdotas de Palacio, créame, muy fuertes. La insolencia de Castañeda cuando fue canciller. Con eso, un día hasta corrió a Marta Sagún, imagínense. ¿Y esta qué hace aquí? Así es muy insolente, muy infatuado, ¿no? Pero vacío, pues, ¿qué ha aportado? ¿Qué idea original? Nada. Habla mucho. Y a la hora de la verdad, en la operatividad política, pues un soberano fracaso. Con esto de la cuestión migratoria, cuando dijo la cuestión de la enchilada completa, o todo o nada. Porque obviamente él traía la agenda de Soros. Quería dañar al equipo gobernante en ese momento, si no más me equivoco, creo que eran los republicanos. Y con Colin Powell, de eso no me olvido. Ya lo soñaban, literalmente. Y acabó Martita Sagún corriendo. Un día les voy a contar cómo lo sé. Bueno, y lo sé de primera fuente. Entonces, hasta yo me di el lujo de decir, se va el viernes tal a las 12 del día. Pues cómo no lo vas a ver si me pasaron la nota directo desde Los Pinos, en aquel entonces Los Pinos. Porque ver, y se la di un amigo mío que se lució, además, en paz descanse. Bueno, dicho esto, ahí cierro. Por eso es quiere que falle
Vean lo que es Castañeda. Y lo mismo es Sarucán Casamitjana. Él lo puso, Castañeda, se lo impuso a Calderón, y era imagínense, era el embajador de México en Washington. Y luego acabó siendo empleado de los hermanos Podest, que se la pasaban comiendo pizzas, por cierto. Entonces, imagínense, ¿cómo vas a representar a México con entes que odian a México? Eso no puede ser. Hoy vamos a tener una política diferente, hoy se tiene una política diferente, eso sí, muy respetuosa. Qué bueno que el presidente Biden comenta que va a ser de igual a igual. Bueno, yo no me como esos cuentos. Entonces, festejo que la relación de México y Estados Unidos se haya vuelto institucional, que en Estados Unidos lo digan sus principales rotativos, de que necesitan la ayuda de México para manejar la cuestión migratoria, y realmente nosotros nos hemos portado muy decentes. Vean, en México podemos usar el estilo Marielitos, ellos saben lo que me estoy refiriendo, y crear un caos en la frontera. Nosotros no estamos para eso, porque también vamos a dañar a nuestros mexicanos que tenemos en Estados Unidos. No se trata de esto. Nosotros también tenemos que proteger ya a los mexicanos que viven en Estados Unidos y a aquellos que ya van a ser ciudadanos en la próxima elección y van a votar. Es decir, ya, la transfrontera se volvió bidireccional, se volvió muy osmótica en los ambos sentidos, y hoy la cuestión migratoria forma parte precisamente de la agenda bilateral. El primer lugar lo ocupa esta situación. Naturalmente no lo podemos dejar de lado de la migración que viene de Centroamérica, que hay que abordar, porque también está dañando a México. Entonces, imagínense, a nosotros nos tienen agarrados entre la espada y la pared. Yo creo que va muy bien esa parte, se aborda en términos, yo diría, científicos sociales, no en términos de arrebatos hormonales tipo Castañeda, el Sarucán Casamitjana, con la excepción, fíjense, yo sí quitaría a Derbez, a Claudia Ruiz Massieu, que no lo hizo bien, aunque sea del PRI, no importa. Y ahora Marcelo, que ya está demostrando ser un espléndido canciller, conoce la materia, le estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Es decir, son gente preparada, es decir, conocen la materia y están al día de la situación. ¿Qué va a servir al final de cuentas? Le va a servir a Estados Unidos y nos va a servir a nosotros. Hasta la próxima.